Un saludo a todas, a todos. Bienvenidos a esta conferencia. Estamos muy contentos de poder tener este espacio de diálogo con el público y sobre todo un poco entre dos procesos bueno, mostrar el proceso de Barcelona en el cual siempre estamos pendientes. Y también verlo a la luz de lo que sucede en las ciudades andinas, en una ciudad como Quito, y los procesos de administración de poblaciones que también se suceden acá, que es parte de este conversatorio con la presencia de Eduardo Kijman. Bueno, el título de la conferencia está puesto así porque la llaman gentrificación cuando quieren decir nuevo colonialismo urbano. Está a cargo la conferencia de Miquel Fernández. Miquel es docente en la Universidad Autónoma de Barcelona. Está aquí en Ecuador como investigador Prometeo y trabaja en colaboración con la Universidad Técnica del Norte de la ciudad de Ibarra. Un poco el comentario lo hará Eduardo Kijman, profesor investigador del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades, con una larga trayectoria en el estudio de la ciudad, la historia urbana y los procesos de administración de poblaciones. Entonces, aprovechando aquí un poco la presencia de Miquel, no es hace mucho el lanzamiento de su libro Matar al Chino. Es una publicación que ya mismo vamos a tenerla acá en la biblioteca. No se pudo hacer un lanzamiento porque no hay ejemplares disponibles como para hacer el lanzamiento. Así que optamos más bien por un espacio de transmitir las ideas a través de un conversatorio, ¿no? Sin más, entonces les dejo con Miquel. Bueno, pues buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por venir. Muchas gracias a Eduardo y a Alfredo por haber, en fin, conseguido y facilitado que esté aquí hablando de mi tesis doctoral y de este libro. Y, en fin, estar aquí en Flaxo, que para nosotros desde Barcelona pues es un modelo académico y de investigación, en fin, a seguir en muchos sentidos. Sin más preámbulo, empiezo a comentarles una de las partes de mi investigación. Como os digo, el libro es una parte de la tesis, es básicamente la parte empírica. Y tiene dos grandes partes, una historiográfica y otra etnográfica. Me voy a centrar en una cuestión que es una cuestión, de hecho, más de carácter metodológico, ni siquiera teórico. Y es una reflexión metodológica a partir precisamente del uso de este tipo de conceptos, que lo que son estudios urbanos, antropología urbana, pues ahora mismo podríamos decir que están de moda, como es el de gentrificación. Lo que yo os quiero compartir hoy con ustedes, con vosotros, es precisamente este camino de ida y vuelta desde la teoría al campo, y cómo del campo pues uno se da cuenta de qué utilidad o qué poca utilidad pueden tener estos conceptos y hasta qué punto son más útiles pues otros, como en este caso el que propongo aquí yo, que de hecho tampoco es mío, es de otros autores, pero que para el de nuevo colonialismo urbano, que para ilustrar, para interpretar lo que ha sucedido en este barrio chino de Barcelona, pues es mucho más pertinente. De momento, claro, ustedes cuando oyen hablar del barrio chino, pues se deben pensar que es un sitio, efectivamente, los típicos Chinatowns de todo el mundo, que son barrios de población eminentemente china. En el caso del barrio chino de Barcelona, probablemente uno de los únicos barrios chinos del mundo en el que no hay población china ni ha habido nunca. Y aquí ya empieza a darse un poco la importancia de la representación sobre el barrio, es decir, de cómo un territorio, en este caso el barrio del Raval de Barcelona, el distrito quinto, como se le llamaba al principio, a la mitad, de hecho, de su historia, la historia moderna, se convierte en un mítico barrio chino. Este nombre, el bautizo del barrio chino, viene de un periodista que simplemente pues, vio una película que se llamaba El hacha justiciera, en los años 20, y esta película hablaba de los Chinatowns de San Francisco y de Nueva York, y decía, igual que en Nueva York, igual que en Buenos Aires, igual que en San Francisco, en Barcelona también tenemos un barrio chino. Básicamente, como ya pueden imaginar, se lo querían caracterizar como un sitio de
consumo de drogas, de tráfico, de trata de blancas, de prostitución, en fin, de vida un poco así canalla, que diríamos ahora. Para que veáis, y esto es solo un repaso para que nos pongamos en situación, a qué se referían, cómo se representaba el barrio desde fuera, pues bueno, aquí tenéis una fotografía de Cartier-Bresson que es interesante porque ya juega con esta idea de la representación del mundo canalla, ¿no? Una especie en fin, de ladronzuelo, de canalla, una prostituta, una amenaza con el cuchillo, ¿no? Y ahora alguna de las lecturas de esta época, desde los años 30 a los 50, muy rápido, es el único texto que aparece en toda la presentación. Permitidme que os lo lea y ya os lo puedo pasar si queréis. La primera es de Francis Picabia, un pintor que de hecho tiene un libro bastante famoso que se llama El retrato de Marianne Laurencin, donde aparece un texto dentro del cuadro que dice «Il n'est pas donné à tout le monde de venir à Barcelone». Barcelona no es para todo el mundo. Y él añade en una revista en Nueva York, dice «Como toda ciudad de mala vida, Barcelona está llena de ladillas y de intelectuales ruines, que aquí son de sangre fría y prefieren el onanismo a la violación, la mugre al baño, el juego sutil de las insinuaciones contradictorias a la afirmación peligrosa». La siguiente es muy divertida, más o menos, pero también describe mucho cómo se vivía y cómo se interpretaba el barrio en esa época, y es de un comisario que vino de Reus, de una localidad así de carácter más rural, al sur de Barcelona, y era un comisario de policía. Entonces él dice, lo traduzco directamente al catalán: aquí no se puede vivir, aquí los pobres policías hay que tenerles lástima, porque no tienen un momento tranquilo para dedicar a la familia o al recreo. Aquí son unas víctimas, unos mártires del trabajo, porque tanto de noche como de día hay demasiado trabajo. La gente honrada no lo sabe y suerte tiene de no saberlo, pero Barcelona es una ciudad llena de ladrones, estafadores, asesinos, de corruptores de menores, de macarras son los que trabajan con las prostitutas, de mujeres que no les gustan los hombres, de hombres que no les gustan las mujeres, de locos que en lugar de tomar vermut toman cocaína, de pistoleros que convierten los pacíficos calles en un campo de batalla, de anarquistas que se pasan la vida tirando bombas como si tirasen naranjas, de chicos de casa buena que no tienen nada de bueno, de gente misteriosa que nadie sabe de qué viven, de escritores que en lugar de escribir novelas pornográficas, que son las únicas que el gobierno debería permitir, escriben artículos revolucionarios contra las cosas más respetables, el orden, el comercio y la banca, la tranquilidad y los buenos alimentos. Decididamente Barcelona es un infierno. Blas de Otero, uno de los encargados de los planes urbanísticos de la posguerra, habla: el barrio chino, lugar donde la maldad y la porquería tenían su asiento y en el que la gente del hampa y del mal vivir tenían montados sus garlitos, prostíbulos, tascas indecorosas, y en cuyo barrio también se confabulaba lo más pernicioso de la sociedad para arremeter contra el orden, la tranquilidad, la paz y el trabajo de Barcelona. Y por último, un novelista, Luis Paquet, en el 62 escribe: la lobreguez espiritual de los antros de aquel lugar atraía irresistiblemente al curso sentimentalismo de ciertas personas tan chics como de estrecha mentalidad. No se comprende demasiado cómo aquel oprobioso islote de Lampa pudo mantenerse y prosperar hasta tales extremos y durante tanto tiempo en una ciudad como Barcelona. Bien, esto es el resumen, una síntesis, para que veáis qué era esto del barrio chino y cómo se interpretaba. También para situarnos a nivel de mapa, esto es lo que se conoce ahora como Ciutat Vella, la ciudad vieja. Esto es el Eixample, el ensanche, que se construyó a finales del siglo XIX. Y esto es la ciudad de 2000 años. Aquí tenéis los barrios, y de hecho ya con el diseño de Ildefons Cerdà, que fue uno de los primeros urbanistas, un alumno, si quieren, del barón von Haussmann de París. Y aquí ya aparece la propuesta de Cerdà, incorporaba la reforma interior. Fijaros que ya propone, la única que existía era esta, que era la Rambla, la mítica Rambla, y él ya proponía una abertura en canal, una especie de cortafuegos, precisamente, como dice, por ejemplo, Pedro Fraile, el geógrafo Pedro Fraile, lo que se pretendía con este urbanismo decimonónico era hacer la ciudad indefendible por sus habitantes. Fijaros, los tres cortafuegos son la Gran Vía, de hecho, esto sería la Rambla, la extensión de la Rambla, la Vía Layetana, que sería la nueva, la Gran Vía B, y otra Gran Vía que cortaría Ciutat Vella en tres partes. El barrio del Rabat sería este. Esto estaba diseñado en 1869 y es hasta a finales del siglo XX, cuando ya se hace una cosa muy parecida, que será
la Rambla del Raval, o la Gran Vía B, según Serdà. Vamos a acercarnos un poco más. Esto es la mítica Rambla, la conocida Rambla. Esto es un mapa del siglo X y son instituciones de carácter, en fin, de encierro de pobres. La Casa de la Misericordia, la Casa de la Caridad, donde están ahora. Curiosamente, a nivel también antropológico es interesante cómo estos centros religiosos asistenciales se han convertido en centros culturales. Evidentemente nuestra propia universidad era un centro de la caridad, centro de la Casa de la Caridad, y cómo también, por ejemplo, en fin, bibliotecas, librerías se han convertido en centros culturales. Aquí Pedro Fraile nos hace una distinción de los usos del barrio, el barrio como un lugar de depósito de clases subalternas, diríamos hoy, con tres grandes zonas. La primera, un área asistencial, donde tenemos pues esto, la Casa de la Misericordia, recogimiento de pobres, ya sabéis, en toda Europa, a partir del 16 aumenta muchísimo la población. Esto lo explica también Eduardo en uno de sus, en el libro que coordina sobre San Roque. Hay un problema de masificación de la ciudad y de mucha gente pobre en la calle. Se busca esta idea del recogimiento de pobres y se encierra a esta población, a prostitutas y a infantes huérfanos. Una segunda, de control de la pobreza, enfermedad de imaginación, con el Hospital de San Pau. Y una tercera, directamente represiva, con 2 prisiones y las comisarías. Curiosamente también, igual que os he dicho que los centros culturales, los centros asistenciales religiosos han pasado a ser centros culturales, los centros represivos se han mantenido exactamente igual. Es decir, las 2 grandes comisarías que hay en la zona del Raval se mantienen los mismos edificios desde el siglo XVI. Han cambiado, no sé, en fin, que ahí habría que buscar otro sentido. Por ejemplo, la antigua prisión de mujeres, la sede, el espacio de la antigua prisión de mujeres es hoy la sede de la nueva Filmoteca Nacional de Cataluña, y que sería como el fin de este proceso de exorcización y de renovación del Raval. Ahora mismo, donde estaba la antigua prisión de mujeres, básicamente de mujeres arrepentidas, de prostitutas, que ya en ese momento, es ahora la sede de la Policía Nacional. Otro mapa también de la Reforma y Ensanche. Como veis, estos son los grandes esventramientos, despanzurramientos que se hicieron en casi todos los cascos antiguos de las ciudades europeas. Esto ya es un mapa ya de los años 60. El Raval, que se le acabó llamando por momentos, a todo el Raval se llamó el barrio chino, pero el barrio chino, este barrio de canallismo, de la bohemia, de los bandidos, de las drogas, de la prostitución y evidentemente de la mayor población obrera que tuvo Europa hasta los años 36. El barrio chino era esto, donde pone censura ahora mismo, por varios motivos que ahora os explicaré. El barrio chino, además de estos sitios, donde cuando hablan de Parapeto de Lampa, el barrio del Raval, el barrio chino, era donde vio nacer a uno de los sindicatos más importantes de Europa de la época, y el sindicato más importante que ha habido nunca, anarcosindicalista, la CNT. Allí tenía todas sus sedes. Allí tenía, a Barcelona se le conoce aún como la Rosa de Foc, la Rosa de Fuego, la ciudad, Engels la llamaba la ciudad de las barricadas, la ciudad de las bombas. Tiene mucho que ver con esta historia de combate y de resistencia obrera que se produjo en este territorio, en el Raval. Este ya es un mapa de la calle donde yo hice mi etnografía. Un mapa ya más técnico, donde aparecen bien los locales y la nueva renovación. Todo esto eran bloques, igual que como veis aquí, esta es una parte, por decirlo así, antigua. Todo esto, absolutamente todo esto es el plan de urbanización de la isla, se llama la isla Robador. Todo esto fue al suelo. Y en su lugar se construyeron, todo esto aún es la parte antigua, donde hay de todo, desde muebles, habían casas de lavajes, de gomas, servicios para la prostitución, peluquerías. Y ahora hay pues ya bares cada vez un poquito más modernos, pero aún se mantiene cierta idea de lugar canalla. Ahora veremos algunas fotos más. Y todo esto son pisos de protección pública, donde no se alojó absolutamente a ninguno de los vecinos afectados por las expropiaciones. Esta es la nueva Filmoteca, también con este aire redentor que debe tener la cultura, y evidentemente el hotel que habéis visto en la portada, de lujo, en uno de los sitios más pobres aún de Barcelona, que es el Hotel Barceló Raval. Y otra de las cosas también ligadas a la memoria, para ofensa de todo el mundo a esta plaza, que es la representación de la victoria de las clases
en fin, de las élites especuladoras de Barcelona sobre el barrio obrero y de resistencia de Barcelona, le llamaron Plaza Vázquez Montalbán, que como debéis conocer era un novelista de novela negra, que fue uno de los que escribió más contundentemente contra la reforma del Raval. De hecho, él dijo que a partir de las Olimpiadas ya no se podría escribir, no se podría utilizar el Raval, Barcelona como escenario de sus novelas policíacas porque lo habían reventado todo. Incluso él llegó a decir, no recuerdo exactamente, lo dice de una manera más bonita, dice: no me importa que destruyan el paisaje de mi infancia, mis cines, los lugares donde jugaba con mis amigos, sino que todo esto lo hagan en nombre del progreso, en nombre, decía él, de la Rambla, del Raval y todo lo que le cuelga. Es decir, toda esta idea, y todo esto al precio de la memoria colectiva y trabajadora del barrio. Es decir, todo esto ha sido un barrido continuo y sistemático, ya no solo de los edificios y de la población que allí vivía, sino efectivamente de una memoria obrera, de resistencia y de vida, por decirlo así como la llamaba Manuel Delgado, de vida a secas. Bueno, esto ya son fotos de los bombardeos. Una de las cosas también insultantes que ha pasado con barrios tan asediados como el del Raval, y hemos visto estas cosas también en Sicilia y en el otro barrio obrero de Barcelona, que era Sant Pere. Las ruinas de las bombas del 37 y 38 se mantuvieron prácticamente hasta los años 70. Vamos a hacer ya esta entrada más a nivel metodológico. Yo también 3 apuntes. Me centraré, como he dicho, en la cuestión del colonialismo urbano, pero creo que es importante que veáis el planteamiento que hago metodológico o que propongo. Y es un planteamiento que nace del campo, por decirlo así, del embadurnarme del territorio, de la población, de las prácticas sociales, culturales, económicas, formales e informales que allí se producían. El primero es la violencia. El libro empieza con esta frase que, así, esta es una investigación sobre la violencia. Y de hecho así fue como yo fui a encontrarme con Manuel Delgado, que sería mi director de tesis, y le dije: quiero hacer una tesis sobre la violencia. Y me acuerdo perfectamente, estamos de hecho allí mismo en las fueras de la universidad, y me dijo: la violencia sí, pero esta violencia. Y señalaba al barrio. Y dice: tienes que ir a la calle Rubadó, que era esta calle que sería la última que aguantaba este mito del barrio chino. Entonces, ¿por qué les digo yo que me aproximo de esta manera? Pues porque yo me di cuenta que hay violencia y lo que yo quería hacer, para mí el gran reto del trabajo de investigación era concretar una lectura abstracta de la violencia, bueno, una lectura, es decir, la violencia del sistema, la violencia estructural, vale, esto lo entendemos, lo podemos compartir, pero ¿cómo se concreta esto? ¿Dónde se concreta? ¿En qué vivencia se concreta? Esto es lo que a mí me interesaba, ya veréis. Entonces, ¿por qué yo me acerco a este concepto de gentrificación? Y para mí no es suficiente, porque no comporta de una manera tan contundente la noción de violencia que a mí me interesaba. Yo me acerco, perdón, yo contemplo los conceptos como herramientas, me parece como una caja de herramientas, y en ese sentido vamos a ver cuál es más útil para nosotros. En ese sentido me acerco físicamente y busco el nombre más adecuado. Claro, luego tenemos que mirar de compartirlo a nivel académico, a nivel intelectual. Me interesa, por ejemplo, ya no tanto gentrificación como la noción de Neil Smith, que seguramente conocéis, de ciudad revanchista. Las propuestas también del criminólogo, sociólogo Louis Bacán, hoy el compañero de Fatigas de Pierre Bourdieu, de los cambios en las políticas llamadas del bienestar al malestar, quizá, las políticas de represión, las políticas de control de población, las políticas de cambio de lucha contra la pobreza a lucha contra los pobres. Por ahí, entonces, yo el que veo, lo que me interesa es la gentrificación a nivel sincrónico. Es interesante porque podemos hablar, ¿no?, de este concepto de gentrificación en Quito, gentrificación en San Roque, gentrificación en Río de Janeiro, gentrificación en Barcelona. Vale, ahí nos entendemos, es como un lenguaje común. Pero si añades una dimensión cronológica, ya te das cuenta que esto, yo me acuerdo con compañeros míos, decían, no, porque aplicando estas teorías de David Harvey, ¿no?, tan interesantísimas, de Neil Smith, el cambio del sistema, los modelos de Fordismo al posfordismo, ¿no? Esto ha pasado en todo el mundo, y la inversión, la producción de plusvalías pasa de la fábrica al suelo. En los años 70, porque hay la crisis, bueno, vale.
Bueno, yo me doy cuenta que si hago un análisis cronológico, el ensanche de Barcelona es fundamentalmente una consecuencia, querida o no, pero de enriquecimiento en base a la producción de plusvalías del suelo. Por tanto, esto ya es del siglo XIX, de finales del siglo XIX. A mí lo que luego haya pasado también me interesa, pero lo que yo estoy viendo es que a nivel historiográfico ya encuentro esos detalles. En los años 50, el alcalde franquista de Porcioles, la misma, fijaros, una cita de un autor de los años 74, antes de que muriera Franco, que se publicó en Francia, y él se llama Infante, dice: en 1939 Franco cede la gestión de Barcelona a los buitres locales. Los últimos años han transcurrido sin que ninguna fuerza social pudiera oponerse a la oligarquía que emprendió en nombre del progreso y la prosperidad, muy interesante para hablar luego de colonialismo, en nombre del progreso y la prosperidad, la mayor devastación de espacio urbano de la que se tiene noticia. La misma idea del abandono del Raval tiene que ver con la especulación. ¿Por qué? Porque la idea de Sardá, que era un socialista utópico en muchos sentidos, también él se enriqueció a mansalva con el ensanche, pero la idea de socialismo utópico lo compartía, antirrevolucionaria. Él podría ser un precursor de Le Corbusier. ¿Os acordáis del texto clásico, Arquitectura Revolución? Esto Sardá ya lo apuntaba, decía: oye, hay que hacer alguna cosa para que no se revuelten las clases populares. Entonces él hizo un estudio, prácticamente se publicó 5 años después que el de Friedrich Engels, de la condición de la clase obrera en Inglaterra. Él hizo el mismo estudio para hacer esta intervención y dijo que vamos a construir la ciudad obrera. El Eixample debía ser la ciudad obrera. Si vais por Barcelona ya veréis que de obrera tiene muy poco. Hay algunos barrios que quizá tienen algún carácter así, pero básicamente es de clases medias, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se produjo esto? Porque precisamente a los propietarios que ya vivían fuera del Raval les interesaba no invertir en la mejora de esos bloques, de esos edificios, y mantener a esa población con unos alquileres bajos. Sabían que si esa gente se iba al Eixample, esos pisos todos tenían que remodelar. Entonces ahí tiene otra explicación del papel de la especulación que no aparece, como ya podéis imaginar, de los años 70. Por tanto, me di cuenta que gentrificación me dice poco, o si queréis, mucho. Me dice demasiado y, por tanto, no me va a lo concreto, no me va a lo que yo estoy viendo. La perspectiva historiográfica es la que me permite que, más que ver gentrificación, lo que estoy viendo allí es un nuevo colonialismo. Es decir, a nivel de discurso, a nivel simbólico, a nivel de prácticas, a nivel de como también dice Kingman en su texto sobre San Roque, hay un proceso de preocupación de las autoridades sobre ese territorio. Es decir, se empieza a definir ese territorio como problemático. Se empieza a definir ese territorio como que está lleno de población incivilizada, población problemática, población que debe redimirse. Por tanto, y ahí es otra de las cuestiones interesantes, y ahí sí que quizá esta época de los 70, esta idea del postmodernismo puede tener alguna explicación. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que desde el 16 hasta los años 80 del siglo XX, el Raval es básicamente un espacio de reserva, de expulsión. Fijaros que el Raval ya viene de una palabra árabe que quiere decir las afueras, era en la parte exterior de la muralla, de la segunda muralla de Barcelona. Es una reserva de clases laboriosas, peligrosas. Hoy esta confusión que también Harvey nos ayuda a poner sobre la mesa, es decir, una confusión muy interesada entre clases laboriosas y peligrosas. Pere López Sánchez, uno de los mejores geógrafos que tenemos allí en Cataluña, habla de las clases laboriosas y la confusión entre clases laboriosas y peligrosas, entre antagonismos y agonismos sociales. Entonces, lo que es nuevo en esto a finales de los años 20 es que por primera vez se considera que la población característica de aquella zona, básicamente población obrera y subalterna, sobra. Empieza a convertirse, como se llaman, le gusta mucho a los técnicos municipales y políticos de esa época, zonas de nueva centralidad. Esa zona de nueva centralidad conlleva que la población característica de ahí pues deba ser removida de manera a veces inmediata o de manera pues más a largo plazo de esa zona. Se considera como un estorbo y se piensa, como llamaba su alcalde, el alcalde que tuvimos, Jordi Hereu, que el barrio debía ser un barrio normal, cívico, ordenado y seguro.
¿Para qué? Evidentemente. Aquí ya sí que digo que tiene más gracia este interés del posfordismo, estas lecturas. ¿Por qué? Porque, como también apunta Eduardo, hay una necesidad de control de pobres, de control. Esto lo habla también Pedro Fraile. Las ciudades a partir del siglo XVI tienen dos grandes funciones: el control de pobres y la circulación de capital y de mercancías. Y esto continúa, y esto es una constante en sociedades preindustriales, industriales y posindustriales. Por tanto, lo que tenemos ahora es que esta población es un estorbo, ¿para qué? Para la producción de plusvalías para oligopolios terceros. Por tanto, lo agresivo de la cuestión no es solo que se asedia a pobres, con pobres, prostitutas, anarquistas y maricones o gays. Hay una de las grandes concentraciones de homosexuales y de lucha hasta hoy en día de la libertad de la prostitución y de la libertad o la lucha contra la homofobia se continúa estando ahí en el Raval, sino a toda la población básicamente pobre y trabajadora que ha sido la verdaderamente característica de la zona. Fijaros, esto es cuando yo os hablo de la violencia, es muy interesante porque cuando hablo con el máximo responsable de la empresa público-privada encargada de la destrucción, ellos llaman la regeneración de Ciutat Bella, Procivesa, este señor, Martí Abella, una de las personas más honestas que he conocido, es capaz de decirme en entrevista, decir incluso por la televisión, que él cuando fue a la zona de San Ramón, la Isla Negra le llamaban, que se produce la primera intervención en el periodo post-franquista, él se da cuenta que ese sitio del barrio chino, ese sitio endemoniado, ese sitio de que viven monstruos prácticamente, monstruos que no pueden ni ser pensados por estos técnicos urbanistas, va casa por casa, puerta por puerta, y es capaz de reconocer, ya en el año 2005, en el barrio chino vivía mucha gente muy normal. Aún se me pone la piel de gallina al recordarlo, ¿no? ¿Por qué es duro esto? Porque, aunque él sea capaz de reconocer esto, se produjo una devastación terrorífica sobre ese territorio. Se destruyó una manzana entera de casas, se expulsó a una parte importante de la población. Pensad que hay población que se quedó en zonas de alquiler pagando mucho más, hay otra gente que directamente se fue porque eran muchos contratos informales, contratos de palabra, ¿no? Por tanto, ahora vamos a ir un poco ahí. Lo que he intentado, como os he dicho a nivel metodológico, es ver cómo dinámicas macro afectan a procesos micro. Para hacer esto he intentado adentrarme en las entrañas, en lo interno, en lo oscuro, lo central, lo sentimental del barrio y de sus gentes, y desentrañar estas causas y consecuencias de la demonización del barrio y de su consecuente fallido exorcismo. Ha sido una exploración de estas violencias más o menos visibles en el proceso de reurbanización del Raval. Ha sido el Raval también lo que he identificado con esta lectura cronológica, con esta lectura historiográfica, un laboratorio de ensayo de culturas de control, misericordia, higienismo, urbanismo y civismo. He visto o he intentado ver cómo se han visto esta persistencia de las culturas de control sobre el barrio y cómo se ha convertido en un sitio de control y confinamiento y, como digo, y ahora de expulsión. Cómo la violencia es un instrumento del orden. Eso ya, en fin, desde Walter Benjamin ya lo conocemos. Y precisamente aquí es donde utilizo las expresiones, por ejemplo, de Zizek. Él hace una definición bastante compartida. Él habla de violencia intersubjetiva y de violencia objetiva, que es la que me interesa a mí. Violencia objetiva, ¿qué es lo que estoy hablando aquí? La violencia objetiva él la divide entre simbólica y sistémica. La violencia simbólica sería precisamente esta, que es la que funciona mientras los dominados asumen el discurso según ellos deben estar dominados, es decir, por ejemplo, que ellos son pobres y que no deben tener derecho a un mínimo de habitabilidad y de recursos. Cuando esta violencia no funciona, las consecuencias de la violencia sistémica, las consecuencias del sistema económico y político, hacen que haya una serie de agitaciones en el barrio. Y es cuando se utiliza, por decirlo así, la violencia clásica, la intersubjetiva, la policial, la judicial, la que queráis. Bien, la guerra. ¿Por qué digo que es importante tener este paradigma de la guerra y de la colonización en vez de la gentrificación? Pues, por ejemplo, porque efectivamente la guerra tiene un papel importante. Como digo, aún hoy en la página del Ayuntamiento de Barcelona se dice que las primeras saneamientos urbanísticos que se producen sobre el Raval serán las bombas del 37 y 38. Tienen la frialdad de hablar de que uno de los barrios más poblados de Europa
que fue desde los años 50, pero también los finales de los 30, un saneamiento urbanístico se produce con bombas, con las bombas además de los fascistas italianos. Ahí ya empiezo a entender que la violencia me va a dar alguna explicación. Lo mismo, la idea de la guerra de indisciplina no es de los años 90 o de los años 2000. Es una noción que ya aparece en Barcelona con la Setmana Trágica, con un momento de explosión combativa muy fuerte, y es una guerra, como nos dice también Pere López Sánchez, para conducir el consenso, pero sobre todo para atacar el disenso, para hacer impensables e imposibles otras maneras de vivir la ciudad. Y esto no es de los años 2000, ni es del civismo, sino es bastante anterior. La idea de, como ya digo, la idea del control de los pobres, la idea del control de los desamparados, la idea de los pobres de los subalternos, ya sabéis, la teoría de esto de los broken windows, zero tolerance, Giuliani, Wilson y Kelly. Y aquí la interpretación interesantísima de la ciudad revanchista de Neil Smith. En la cuestión de la colonización, ¿a partir de dónde la saco? Sobre todo de Godemar, un autor francés, geógrafo, que ya nos habla de un texto importantísimo suyo que se llama La movilización general. Y nos habla de cómo precisamente las migraciones, las expulsiones y la atracción o expulsión de población tiene que ver con procesos económicos y políticos de mayor envergadura. Y en este sentido, la colonización respondería a este tipo de movilización general. Mike Davis, también otro, él habla, por ejemplo, dice: el derecho en la era colonial se usa con frecuencia para justificar las expulsiones de antiguos vecinos. Verdaderamente, guerra es aquí una metáfora adecuada, dice Mike Davis. El ritmo acelerado de los desahucios y las limpiezas urbanas por todo el mundo es la última etapa alcanzada por el inveterado conflicto entre ricos y pobres. Perdón, por el derecho a la ciudad. Las grandes intervenciones, ya les digo, se inician en el posfranquismo con esta destrucción de la isla de San Ramón. Pero claro, yo ya, cuando busco cuándo se inician estas destrucciones, busco la justificación, me doy cuenta que todo el mundo, investigadores, prensa, incluso la película que os recomiendo, vamos, que la veáis si os interesan estos temas, que se llama The Nens, de niños, de Joaquim Jordà, una película sobre el juicio prácticamente de una entidad que se opuso precisamente a este hotel y a la recalificación urbanística de ese territorio. Os la invito a ver, que os va a encantar. Incluso en esta película se dice que la primera intervención se justifica porque hubo una batalla de narcotraficantes, una batalla por el control de las drogas. Como si fuera, por ejemplo, yo que sé, estas noticias que ya no se oyen tanto, ¿no? En Río de Janeiro, ¿no? El morro de Santa Clara, ¿no? Una batalla de los cárteles de la droga, ¿no? Y entonces yo empiezo a buscar en la hemeroteca, que me di cuenta que no existió eso. Fue básicamente, hay un barrio también de población gitana y en el Raval, en el momento de la heroína en Barcelona en los años 80 fue devastador. Se murió un primo de esta población de aquí, fueron a la calle San Ramón a pedir cuentas, hubo una pelea sin más, una pelea más o menos multitudinaria. Claro, cuando yo me di cuenta que se es capaz de justificarse la destrucción de 2 manzanas, de 26 edificios, de 960 viviendas, de 70 locales comerciales por una batalla más o menos multitudinaria, digo, aquí hay alguna cosa oscura, aquí hay alguna cosa terrorífica. Sobre todo cuando me di cuenta que además esa batalla fue básicamente la construcción desde la prensa, concretamente La Vanguardia, de una cosa exageradísima, ¿no? Estuvieron durante 2 meses, hubo un estado de sitio, se hizo la empresa esta público-privada, se impuso por primera vez la ley de extranjería en el año 88, que por ejemplo, y esto seguramente que os recuerda también a procesos coloniales, se cerraban casas, pensiones y bares. ¿Por qué? Porque albergaban a peligrosos inmigrantes indocumentados. Esto en el año 88. Y si esto suena a política de hechos consumados, en fin, las comparaciones salvando todas las distancias, pero sabéis que en territorios colonizados actualmente se hacen ese tipo de políticas, es decir, destruir zonas, territorios o casas que viven peligrosos, en este caso peligrosos terroristas. Por tanto, ahí ya lo que intento es ver cómo ese mito del barrio chino aún ha servido para la centrifugación de la población indígena del territorio, para la expulsión de la población característica desde allá. Y yo, por tanto, lo que intenté, y eso es también muy de la sociología, Norbert Elias, para mí es una de las enseñanzas fundamentales, la sociología es una cazadora de mitos, es fundamental. Él decía, las ciencias sociales, en este caso, se ocupan de cazar mitos.
En el caso del Raval del Chino, yo me di cuenta que las ciencias sociales han colaborado muchísimo en reproducir, por decirlo así, las ciencias sociales mayoritarias, en reproducir ese tipo de ideas y de estigmas sobre el barrio. Lo que he intentado yo ha sido, con la sociología, con la antropología, por decirlo así, hacer el papel contrario, desnaturalizar el orden institucional y las lecturas estigmatizantes establecidas sobre el barrio, sobre la calle. Los usos del mito han servido para la destrucción, pero ahora, más interesante aún, están sirviendo para la producción de nuevas plusvalías. ¿Por qué? Porque si vais a una guía de Barcelona, os invitan a ir al barrio chino, os invitan a ir al Raval, 40 años de bajos fondos. Ir con cuidado, el turista auténtico va a pasar por ahí. ¿Eres tú un turista auténtico? Así aún venden la idea del barrio chino. Por tanto, la idea del mito barrio chino tiene sus funciones. Primera, esta la de entrar, por decirlo así, a saco, que decimos en jerga, entrar a mansalva, sangre y fuego en el barrio, y también ahora para producir plusvalías en relación, por ejemplo, al turismo. Una especie de, en fin, de una voluntad, y ahí el papel policial ha sido fundamental. La ley del civismo del año 2005, que ahora, un paréntesis, tenemos una nueva alcaldesa, así como antisistema. No es aún, tenemos la suerte que no es del todo Podemos, hay una mezcla ahí con una confusión, pero ella nos dice que efectivamente va a tirar atrás esta ley del civismo. Esta es la idea que ella dice, toda esta idea de persecución, básicamente la ley del civismo es una barbaridad, no sé si aquí tenéis algo parecido, pero básicamente dormir en la calle, estar en la calle, beber en la calle, cualquier cosa en la calle que no sea una adoración de la autoridad o un rendimiento económico para una empresa privada está sancionada, pero es prácticamente así. De hecho, la policía circula ahí con una idea así como de condescendencia, ¿no? En plan, hoy puedes estar aquí sentado en el suelo, que evidentemente no puedes estar, hoy te lo permito, ¿no? Y tiene esa actitud, pero no se puede estar en Barcelona, en la calle, sentado simplemente en un sitio que no esté dedicado para ello. Por tanto, lo que os decía, esta idea del civismo es básicamente una persecución de toda la gente, y esto también es interesante tener la idea presente la idea de Bacán. Bacán nos habla, oye, esta relación que él dice, la mano invisible del mercado necesita el puño de hierro del Estado. ¿Y esto cómo lo hemos visto en el Raval? Pues que hasta hace muy poco, aún hoy, es un sitio donde efectivamente la gente se buscaba la vida como podía. Y aquí aún lo veo bastante, ya sé que ha descendido, pero aún la gente se busca de manera formal o informal. Allí era básicamente un mercado de cosas, se vendían cosas más de procedencia desconocida, evidentemente drogas, prostitución. La gente vivía como podía y durante mucho tiempo solo, por ejemplo, de la prostitución, sin entrar en valoración sobre ese oficio. Pero la gente se buscaba la vida como podía. Ahora mismo no se puede hacer nada de eso. La policía asedia continuamente la calle las 24 horas del día ya me he pasado de fotografías. En fin, esto era el barrio. Antes, esto era la zona donde estaba el hotel. Para que veáis un poco esta idea del asedio. Asedio policial. Esto es la primera operación en la Illa Rubador. En la Illa San Ramón, perdón. Esto es la devastación primera de la Illa San Ramón. Ahora aquí hay un hotel de lujo y la Filmoteca. Esta es la gran devastación, la portada del libro de la Rambla del Raval, desolador, como podéis ver. Esto es más desolación. Esto ya es la construcción de la Filmoteca. Fijaros qué edificio. El arquitecto dijo que quería que fuera un edificio así como una nave industrial. Según él, pues era una cosa que pegaba mucho en el barrio. Los vecinos no piensan lo mismo, sobre todo los que viven ahí enfrente, como podéis ver. Esto es del año 2012, fijaros, aquí hay como 2 metros de distancia entre los vecinos que viven aquí y los que están en la Filmoteca. Esto es la vida en la calle. Fijaros, como no hay bancos o no hay suficientes bancos, son bancos como llamaba Horacio Capel, son bancos de autistas, pues la gente se reúne donde le parece mejor, ¿no? Esto es uno de los locales también emblemáticos de la calle, la bodega de Rubadós, ¿no? Conde de Rubadós le llaman. Fijaros también interesante esta foto, cámaras de videovigilancia, hay 12 cámaras de videovigilancia en esa calle, y aquí se ve muy bien como uno de los instrumentos, fijaros la idea la misma de colonización que os estoy hablando, como estos centros culturales redentores y colonizadores y de atracción de nueva población van acompañados evidentemente de sistemas de seguridad. También muy interesante la Plaza Vázquez Montalbán, la del hotel de lujo, donde pone prohibido jugar a pelota, evidentemente los niños jugando a la pelota, y tachado el prohibido jugar a pelota. Como estas resistencias se continúan permaneciendo. Esto es la calle del Rubadó,
un día cualquiera. Si ya a quien quiera les enviaré el PDF para que lo veáis. En fin, una de las calles más vitales aún en Barcelona. Barcelona, como os digo, prácticamente, excepto la Rambla, que básicamente se ha tomado por turistas, ya no quedan calles donde la gente que la practique, a no ser que sea para ir al centro comercial o a su oficina. Básicamente es una calle donde la gente está, se apoya donde puede, porque no hay bancos, fíjense, la acera, en los pilares, donde puede, ¿no? El asedio, este especie de Robocop, pues es un policía, como podéis ver, pues asediando, molestando, intentando sacar de ahí a las trabajadoras del sexo, más trabajadoras del sexo en la calle. Esta para mí es una de las mejores fotos sobre la calle. La calle antes tenía esta dimensión, aquí había bloques, esto fue lo que se tiró y se construyó nuevo. Aquí ya también hay cámaras de vigilancia, pero ahora mismo no hay ninguna calle en Barcelona, y creo que lo digo con conocimiento de causa, con esta vitalidad. Ahora es lo que están intentando, pues en fin, licuar todo este tejido enmarañado de cuerpos desplazándose por ahí. Más asedio policial, más asedio policial, más asedio policial. Aquí hay un punto móvil de la policía. No, es bastante representativo de lo que vi. La presencia policial es apabullante, con policía municipal, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil, Policía Nacional, de paisano, de camuflaje. Y con un punto móvil de la policía con las cámaras de videovigilancia. O sea, en este caso aún es más claro la noción de colonización. Fijaros ya, y para acabar, cuando yo hablaba de esto, cuando hice la segunda presentación del libro, también en el barrio, en un sitio muy emocionante, evidentemente lo hice con una de los oficios que aún se practican por ahí, la representante de las prostitutas, de la Asociación de Prostitutas Indignadas. Pues cuando yo hablaba de esto que os estoy explicando, que a mí me parecía más pertinente hablar de nuevo colonialismo urbano que de gentrificación, me interrumpió y me dijo, efectivamente, las prostitutas llaman a la calle de Enrubador la Franja de Gaza. Ellas llaman hoy en el año 2012. ¿Y por qué? Porque aquí ves las cámaras de vigilancia, los pisos, los bloques. Y ya, fijaros, también las técnicas incluso no se reducen solamente a la policía, las cámaras de videovigilancia. Los colonos, porque estos vecinos, como os digo aquí, son vecinos completamente nuevos, tienen su papel. ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es el papel que les atribuye la municipalidad? Y literalmente me lo decían así, tomar la calle. Pero claro, los vecinos decían, ¿cómo vamos a tomar la calle si somos muy pocos? Necesitamos, decía yo, ¿sabes qué haría? Estos pisos desvencijados los tiraría todos. Y es el nuevo proyecto del Ayuntamiento Rodador San Ramón, con porta, remodelación, que es la manera eufemística de llamar a ellos a destrucción de estos pisos donde aún vive pues clase más o menos trabajadora, ya mezclada con turistas y con clases medias, y para que ellos puedan tomar la calle, que no sea solo prostitutas, delincuentes, chorizos, mangantes, viejos, pensionistas que están ahí pasando el rato, la manera de tomar la calle es que efectivamente haya más efectivos, en este caso más colonos apoyados siempre por la policía. Evidentemente son metáforas, no, hay que tenerlo siempre en cuenta. Una cosa es el modelo, pero lo que digo yo es que el modelo del nuevo colonialismo me es mucho más útil para explicar lo que ha pasado aquí que el modelo de la gentrificación. Más asedio, en este caso redadas, otras prostitutas, el nuevo papel de los colonos, todo esto son, y esto está, en fin, hay más o menos trabajos de carácter cuantitativo que lo detectan. Esto era una campaña que inició una especie de agrupación que se llamaba Raval per Viure, Raval para vivir, ¿no? Como si no se hubiese podido vivir ahí, o al revés, era un desborde de vida, ¿no? Entonces ellos empezaron una campaña que decían Volem un barri digne, ¿no? Queremos un barrio digno. Y decía Manuel Delgado, ¿no? Como si no hubiese sido digno, si precisamente es indigno, decía él, ¿no? Pues es a partir de la llegada de esta nueva población. Esto básicamente está en las zonas, como veis ya, prácticamente hay también en otras fincas, pero en otras fincas más deterioradas, pero básicamente lo encontramos en fincas pues de carácter más nuevo. Ya para ir acabando, lo mismo, Flora, del Bar de Alegría, María Lamaña, una de las trabajadoras del sexo que lleva como 30 años trabajando en esa calle, en un momento de coalición con los movimientos sociales, como podéis ver aquí. Aquí el texto que tiene en las manos María es de cómo hacer frente a la violencia urbanística inmobiliaria. Aquí es uno de los momentos de esa resistencia
Y aquí ya, con esto acabo, otra expresión de esta resistencia contra este colonialismo, y es como se apropian de la pancarta los vecinos y en vez de queremos, volem, ponen somos un barrio digno. Pues yo por mí lo puedo dejar por aquí, espero más o menos haberlo explicado, no haberos en fin, embarullado con demasiadas palabras y muy rápido. Perdón, sí, al revés. Bueno, muchísimas gracias a Miquel por la presentación, por la conferencia. Pasamos entonces al comentario de Eduardo. Sí. Bueno, Miquel, muchas gracias por... Me ha parecido una exposición muy rica y bueno, yo pido disculpas porque es un comentario sobre la marcha, ¿no? Y por tanto es un comentario limitado y el tiempo es limitado. Creo que la primera, digamos, lo que me gusta de, digamos, una primera percepción de tu trabajo, que espero leerlo pronto, es que ya vamos a empezar una edición pirata de este tipo fotocopias rápidamente. Sí. Sí, digamos, una primera cosa muy rica es esta relación entre un enfoque etnográfico y un enfoque histórico. Es decir, a mí, digamos, de hecho ha sido mi opción, o sea, me parece muy difícil entender los fenómenos contemporáneos en una perspectiva histórica. ¿Por qué una perspectiva histórica? Porque no son procesos, ninguno de esos procesos se produce ahora únicamente. O sea, nosotros estamos acostumbrados al corto plazo y eso nos hace perder de vista toda una dinámica que no es una dinámica, ver los procesos urbanos fundamentalmente como campos de fuerza que se resuelven en el muy largo plazo. O sea, ahora estamos trabajando nosotros, estamos tratando de entender el funcionamiento de lo que hemos llamado los trajines callejeros, el mundo de las calles, de las plazas, como un fenómeno que no se constituye ahora únicamente, sino que nos hemos remontado al siglo XVIII y hemos visto cómo ya desde ese momento hay un tipo de conflictividad que nos permite entender el funcionamiento contemporáneo. El otro aspecto importante para mí es la toma de posición. Es decir, es muy difícil hacer etnografía sin la pasión que tú pones en el tema. Es decir, y eres parte de toda una tradición de antropólogos y historiadores catalanes que están en ese campo. O sea, es decir, no olvidemos que en una serie es decir, ha habido en la propia Barcelona, ha habido creo que dos líneas de intervención de la sociología y la antropología. La una ha sido quienes se han convertido en instrumentos de los procesos de planificación urbana y de intervención urbana. Y que trajeron a nuestros países el llamado modelo Barcelona. Es decir, por más que se presenten ahora como demócratas, son los responsables de ese modelo. Y por otro lado, está la participación de este grupo de antropólogos, por ejemplo, cuando fue el tema de las Olimpiadas, en una serie de momentos que fueron aprovechados por las administraciones, la administración municipal y la Generalitat para hacer intervenciones fuertes en las zonas populares de Barcelona. Es decir, ellos tomaron una posición frente a eso. Entonces, eso es el otro elemento que me gusta de tu trabajo o de tu enfoque. Ahora, hay quizás un tema que tal vez, digamos, por mi propia experiencia me llama llamó la atención. O sea, ¿cómo se analiza el mundo? ¿Cómo analizar ese tipo de procesos? Por un lado hay una fuerte relación con el archivo, ¿no es cierto? Sí, desde mi experiencia es la relación con el archivo te descubre una cantidad de cosas que
que no aparece en los enfoques más sociológicos, o sea, es decir, cómo nos salimos nosotros del archivo, o sea, cómo salimos a partir del archivo, salimos a la producción de otro tipo de conceptos que no sean los conceptos que circulan y que se vuelven dominantes y se van gastando de alguna manera. Entonces, me parece que eso lleva a la producción de ciertos conceptos, de ciertas nociones. Y veo que tú has entrado fuertemente a una reflexión sobre lo que es el tema de la violencia, o sea, tu cuestionamiento va por ese lado. O sea, no es un proceso, solamente un proceso técnico de cambios en los usos de suelos, de gentrificación, sino que es un proceso de violencia, es un proceso de intervenciones que no tienen que ver solamente con una dinámica de renovación urbana, con una dinámica económica, sino que tienen que ver con una serie de prejuicios o de imaginarios relacionados a un tipo de población. Este es un barrio chino y es un barrio que tiene que ser desplazado, ¿no? Es decir, hay una mezcla de elementos económicos, elementos políticos, es decir, en un juego complejo que es el que tú analizas. A mí me interesó fundamentalmente, ya que se planteaba cómo comparar el tema de Barcelona con el de Quito, a mí me interesaba fundamentalmente entender cómo funcionaba, cómo la ciudad era sujeto a un proceso de administración de poblaciones, de gobierno de poblaciones. Es decir, cómo cómo dentro de la ciudad iban ubicándose ciertos sectores que eran sujetos a un tipo de gobierno y utilizando básicamente, digamos, a mí me parece que a mí me llama mucho la atención, después de una perspectiva más Foucaultiana, me ha llamado la atención sobre todo la noción de Rancière de policía, ¿no? O sea, la policía es todo lo que interviene en la organización. Si aplicamos la ciudad, es cómo organizo la ciudad o sea, son preocupaciones de gobernanza, pero también preocupaciones de cómo manejo la ciudad en términos de poder, cómo la sujeto a la ciudad, cómo sujeto a los sectores sociales en términos de poder. Y Rancière distingue la noción de policía con respecto a la noción de política. O sea, la política se constituye únicamente ahí donde es posible hablar y donde es posible discutir, donde es posible negociar, ahí se constituye la política. Lo otro no es política, lo otro es policía. Por ejemplo, las acciones patrimoniales en Barcelona, pero también en las ciudades latinoamericanas, son acciones fundamentalmente de policía. O sea, no hay consulta, no hay política, ¿sí? Pero digamos, me parece que esa es una línea de análisis que está muy pegada al archivo, que permite ver cómo se va constituyendo los espacios, cómo el poder se va constituyendo, se va apoderando de la ciudad y va generando desplazamientos, sujeciones, etc. Pero en estos últimos tiempos, o sea, lo que a mí me ha apasionado y que es una preocupación que compartimos con Blanca Muratorio durante varios años, era la preocupación porque ¿qué tal si empezamos nuestro trabajo no desde arriba sino desde abajo? Es decir, ver qué es lo que la gente buscaba respecto a la ciudad, qué es lo que le preocupaba respecto a la ciudad, cómo se organizaba la ciudad. Y por dar un ejemplo, los enfoques clásicos sobre los desplazamientos, sobre los emplazamientos hacia el norte en ciudades como Quito, pero también en muchas otras ciudades en América Latina, fundamentalmente han visto desde la iniciativa de las élites. O sea, las élites deciden desplazarse hacia acá, o las élites ahora contemporáneas deciden retomar las zonas centrales. Pero ¿cómo siente la gente que vive en esos lugares? ¿Qué pasa? O sea, y lo que se ve evidente, lo que se ve es cómo también en una ciudad como Quito, en la primera mitad del siglo XX, también aún había una fuerte iniciativa popular dirigida
buscar esos espacios. O sea, había un proceso de apropiación de los espacios y es interesante ver esa dinámica de apropiación de los espacios, ¿sí? En general, digamos que quizás podríamos compartir investigaciones en ese sentido, porque yo pienso que la investigación tiene que hacerse en equipos de colaboración. Es decir, a mí me parto de una sospecha, o sea, digamos, cuando se habla de modernidad urbana, la modernidad no viene necesariamente desde arriba, porque los espacios, es decir, si entendemos la modernidad no en los términos más clásicos, más conceptuales, tal como las reflexiones desarrolla Walter Benjamin alrededor de la modernidad. O sea, la modernidad tiene que ver con la constitución de espacios de relacionamiento, con el desarrollo con la ruptura de aprisionamientos, con la secularización. O sea, ese es uno de los sentidos más políticos de la modernidad. O sea, para Benjamin la modernidad tiene que ver con la incorporación al presente de la tradición. Es decir, lo mejor de un pueblo es la tradición para él, no como tradición estática, sino como lo mejor de un pueblo se incorpora a la dinámica contemporánea. Y en ese sentido me da la impresión que es desde la vida popular donde esa dinámica realmente se da. Es decir, es el mundo de las calles, el mundo que va, donde se va. Y por tanto, gran parte de las intervenciones, como yo creo que está en tu exposición claramente, gran parte de las intervenciones urbanas tienen que ver no solo con la regeneración urbana, sino con cómo controlar esa dinámica de la vida social, cómo impedir esa dinámica de la vida social, porque esa dinámica tiene en germen la posibilidad de la politicidad. Y en ese sentido, o sea, creo que, digamos, lo que tendríamos que incorporar en el estudio de las ciudades es esta doble vertiente. O sea, a diferencia de la opinión de los expertos, que es una opinión orientada al desarrollo de la policía urbana, o sea, la policía que puede tomar la forma de institutos de patrimonio, institutos de turismo o simple policía. O sea, a diferencia de eso, yo creo que hay que ver la ciudad fundamentalmente como un campo de fuerzas en ese sentido. Y es un campo de fuerzas que yo creo que en tu trabajo aparece muy rico también, como un campo de disputa, como una guerra de imágenes, como un campo de disputas de representaciones, como un campo de disputas de memoria, y por ahí va. Bueno, tengo 10 minutos, creo que me pasa. Gracias. Muy bien.